En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos del 3 al 20. Y no voy a leerlo todo porque es la parábola del sembrador y es larga, pero voy a tomar los mejores fragmentos, eso espero. En aquel tiempo les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra, y como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron por falta de raíz, se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, agarraron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 y el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y les dijo a continuación: los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de momento reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema, una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinos son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos el 30, otros el 60 y otros el 100 por uno. Palabra del Señor. Bueno, pues este evangelio del sembrador nos ayuda a poner en el centro algo importante: la generosidad del sembrador. La generosidad de Dios, ¿verdad? Que esparce semilla. Semilla es la palabra, ¿verdad? Y la palabra es el verbo. O sea, Jesús se da a todas las personas, a todos nosotros. Entonces, en esta parábola tan sencilla, nos ayuda a reflexionar a cada uno de nosotros, en nuestra familia, y nos ayuda a ver por qué razón hemos tardado tanto tiempo en la conversión, o por qué nos cuesta tanto convertirnos, ¿verdad? Entonces, la generosidad de Dios es algo maravilloso, y tú y yo siempre tenemos que estar agradecidos con Dios, porque Dios es generoso todo el tiempo, con todas las personas. Fíjense, el sol nace para los buenos y malos, la lluvia para todas las tierras. Él esparce y esparce y esparce, y no se cansa de amar, no se cansa de revelar su palabra. ¿Para qué? Para que todos puedan producir lo que Dios quiere que produzcamos cada uno de nosotros. Entonces, siguiendo a los detalles, pues habla, ¿verdad? De de cómo los granos se esparcen. Unos dice que caen en la vereda y que vienen los pájaros y se los comieron. Los otros cayeron en el pedregoso y había tierra, y como la tierra no era profunda, pues brotó enseguida, pero salió el sol y la quemó. ¿Por qué? Porque no hubo raíz para poder agarrarse a la tierra. Otros cayeron entre espinos, y los espinos crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Y finalmente, los que cayeron en tierra buena, y fueron brotando las plantas, y así produjeron 30, 60, 100, y el que tenga oídos para oír, que oiga, dice. Y luego ya explica, ¿verdad? Los granos en la vereda. ¿Qué son los granos en la vereda? Dice Jesús: son aquellas personas que se siembra la palabra, pero que cuando acaban de escucharla, viene el demonio y se la lleva la palabra sembrada en ellos. Ok. No sé si te ha pasado que acabas de leer la palabra de Dios, acabas de escucharla y no te acuerdas de nada. Totalmente. Quiere decir que no escuchaste. Quiere decir que no te preparaste para eso.
Esa es una parte humana. La parte humana es tuya, te pertenece. Tienes que tratar de poner más interés en lo que estás haciendo. No ir a misa nada más por ir. Yo estoy seguro que tú no vas a un restaurante nomás a sentarte, pedir un platillo y picarlo y dejar ahí la mitad del platillo. ¿Verdad que no? Yo estoy seguro que tú vas al cine y no vas a dormirte. ¿Verdad que no? También estoy seguro que si tú vas de paseo, vas a disfrutar lo que ves, lo que comes, lo que caminas, con quién convives, etcétera, etcétera. ¿Verdad que sí? Yo estoy seguro que si tú vas al trabajo, vas a trabajar, no vas a pasártela haciéndote el que trabajas. Y también estoy seguro que si tú vas a estudiar a la escuela, tú vas a estudiar, ¿cierto? Pues es lo mismo que está diciendo la palabra, que la preparación es fundamental. Pero en esta escena entra el demonio también, porque el demonio no quiere que tú escuches la palabra. Porque en el momento en que tú empiezas a oír una cosa, escuchar la palabra, ya el demonio empieza a temblar. ¿Por qué? Porque te vas a alejar de él. Porque la palabra salva, la palabra convierte, la palabra fortalece, ilumina, guía a una persona. Entonces, aquí dice Jesús que esto de la vereda es escuchar la palabra. Dice, te olvidó, vas a misa y se leen 4 lecturas y muchas lecturas pequeñas en toda la misa. Toda la misa está llena de la palabra de Dios. Pero cuando escuchamos la primera parte de la misa, que es la liturgia de la palabra, es la primera lectura regularmente del Antiguo Testamento, el Salmo responsorial, que es del Antiguo Testamento. La segunda lectura que le llamamos regularmente es del Nuevo Testamento y el Evangelio. Y tú terminas la misa, te vas y te pregunta alguien, ¿de qué se trató el Evangelio? ¿De qué? ¿Qué? No me acuerdo. Y eso indica tu falta de dedicación, de concentración, de preparación para esto. Y obviamente el demonio aprovecha todo esto. Toda tu torpeza y tu capacidad humana, el demonio la aprovecha. Y llega el demonio, estás en la Santa Misa y cuando se está proclamando la palabra de Dios, estás pensando en la inmortalidad de los cangrejos. Eres capaz de contestar un texto o de leer el texto, o te vas al baño, o simplemente estás, pero no estás. Es el demonio que está trabajando. En la iglesia sí, en el templo se mete, porque los que van al templo son los que están más cerca de cambiar, o los que están cambiando, y es una constante. Es una constante de tratar de trabajar el demonio para que no te llegue la palabra de Dios. Dice que los que les caen en terreno pedregoso son los que escuchan la palabra de Dios y están muy alegres, muy contentos. El Señor me habló, el Señor me llenó, todo esto que escuchamos nosotros muy común, ¿verdad? Pero dice que no tiene raíces, son inconstantes las personas. Y cuando surge un problema o contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Eso es que todavía necesitan trabajar más y más, porque el hecho de que tú acojas la palabra de Dios te cause un gusto, un gozo tener la palabra de Dios, y entonces, por ejemplo, quieras compartirla y te topas con alguien que te manda con platos destemplados, o llega la mujer a hablarle al marido, mira qué bonita la palabra de Dios, y el padre predicó, y ya vas a empezar, no me enfades. La señora se pone triste. O llega con las hijas o con los hijos y yo no creo en eso, a mí no me molestes, déjame en paz. Y te avienta a la puerta el muchacho. La mujer o el esposo, el papá se desilusionan por las contrariedades que pasan, ¿verdad? Porque no es fácil. No es fácil esto. Si fuera tan fácil, pues todos lo hacíamos. Es fácil cuando tiene uno ya Cristo en su vida. Y luego dice que
La otra es la semilla que cayó entre espinos y dice, son los que escuchan la palabra de Dios, pero las preocupaciones de esta vida, el que comeré, el que vestiré, en dónde esto, y la salud, y la vivienda, y el transporte, y todas estas cosas, las preocupaciones de la vida, dice Jesús, ¿verdad? La seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás. Ay, Dios. Yo creo que ninguno de nosotros anhelamos riquezas, ¿verdad? Menos yo, estoy viejito, ¿verdad? ¿Qué riquezas voy a anhelar? Pero no, no nada más es la riqueza del oro, lo que dice enseguida, ¿verdad? Lo que dice enseguida del deseo de todo lo demás. Hay gente que somos ricos en envidia, en lujuria, en violencia, ¿verdad? Todo lo demás nos invade, nos ahogan, dice. Entonces, ¿qué hacemos con la palabra? La ahogamos y la hacemos estéril, inútil, ¿verdad? Y finalmente dice que cayó en tierra buena. Escucharon la palabra de Dios, la aceptaron con gozo y empiezan a producir. Escuchar, aceptar, retenerla, compartirla. Una dinámica. Todos los días leemos la palabra de Dios. No se me desanimen. Todos los días lean la palabra de Dios y poco a poco esta parábola les va a ayudar a comprender este misterio. Pero si lo dejamos de hacer, si dejamos de leer la palabra de Dios, leerla, entonces nosotros somos parte de estas tres primeras ejemplos y tenemos que mantenernos en el cuarto. El Señor les bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.